Bien, vamos a hablar un poco del diagnóstico en quiropráctica, porque reitero que he conocido a muy pocos quiroprácticos en Canadá, Estados Unidos, Europa, México, América Latina, que realmente sepan diagnosticar. ¿Por qué por lo general no sabemos diagnosticar los quiroprácticos? Por una simple y sencilla razón, de que en la, en la universidad recibimos un conjunto de conocimientos. O sea, la licenciatura o la carrera de quiropráctica en cualquier universidad del mundo consta de dos bloques básicos que por lo general no tienen relación entre sí. El primer bloque básico es las ciencias médicas, las ciencias básicas, anatomía, fisiología, embriología, microbiología, salud pública, sistema genitourinario, sistema cardiorrespiratorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y por otro lado, el palmerismo, la filosofía de los Palmer, ¿no? Porque básicamente el palmerismo sigue reinando soberano en prácticamente todas las universidades del mundo que imparten la carrera de quiropráctica. Pero no hay forma de hacer congeniar las dos cosas, la ciencia básica con la mal llamada filosofía de los Palmer, ¿sí? Entonces, debido a ese híbrido, el quiropráctico está en una disonancia cognitiva, porque por un lado tiene conocimientos de ciencia básica y por otro lado tiene que pensar como el catecismo palmeriano, ¿sí? La mal llamada filosofía quiropráctica, que por cierto se sigue enseñando como catecismo en muchas universidades, ¿sí? Entonces, si a esos dos bloques que no tienen mucha conexión entre sí, le añades que las ciencias básicas que nos imparten, casi todas redundan en patología estructural y no en patología funcional, ahí tienes una segunda razón de por qué la mayoría de quiroprácticos no sabe diagnosticar, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo. Observa estos dos libros. Este libro se llama Exploración, Evaluación e Intervención Ortopédica de Dutton, ¿no? Mark Dutton. Mark Dutton es un fisioterapeuta y vean el grosor del libro. Lo puedes leer en 30 días si lees un capítulo diario. Está traducido al español, por cierto, por fisioterapeutas mexicanos. Y lo he estado leyendo, lo he estado de hecho subrayando. Bueno, pues todo lo que contiene, la mayoría, te puedo decir que el 95% del contenido de este libro, ¿sí?, te ayuda a identificar patología estructural, ¿sí? Casi todo lo que viene aquí, patología estructural, pruebas ortopédicas, está repleto de pruebas ortopédicas como las que te enseñan en la universidad. No son malas, no es malo el conocimiento de la patología estructural, por supuesto que no es malo, ¿sí? Pero casi de patología funcional, fíjate el grosor del libro, de patología funcional casi no trae nada, ¿sí? ¿Y qué es lo que más va a llevar a tu consultorio? Patología funcional. El 95% de los problemas que trae tu paciente serán de patología funcional, no de patología estructural. Solamente el 5% llegará de patología estructural. A lo mucho, exageradamente, un 10%. ¿Sí? Pero estoy exagerando, ¿ok? Entonces, todo lo que es patología funcional, casi los textos no hablan de eso, ¿sí? Esa es los seminarios de quiropráctica no hablan de eso, estoy hablando de los seminarios anuales de actualización. Los cursos de técnicas quiroprácticas no hablan de eso, las certificaciones de técnicas quiroprácticas no hablan de eso, si es que realmente son certificaciones.
porque tengo entendido que las verdaderas certificaciones de técnicas quiroprácticas se llevan a cabo en los Estados Unidos, ¿ok? O a menos que los dueños de la marca en los Estados Unidos autoricen y les van a tener que cobrar a quienes supuestamente están certificando. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí todo esto es patología estructural. Por ejemplo, aquí está hablando de la mano, ¿sí? La mano. Enfermedad de Dupuytren, ¿sí? Artritis degenerativa de los dedos, ¿ok? Tenosinovitis estenosante de Kerbein, tenosinovitis o tenovaginitis de Kerbein. ¿Sabes cuántos pacientes me han llegado con tenosinovitis de Kerbein? 1 o 2 en más de 12 años ejerciendo, ¿sí? ¿Sabes cuántos pacientes me han llegado con enfermedad de Dupuytren? Ninguno. ¿Sabes cuántos pacientes me han llegado con artritis degenerativa de los dedos? Muy pocas adultas de tercera edad, ¿sí? Por supuesto que todo esto es bueno saberlo y es bueno identificarlo. Sí, sí es bueno. Pero eso te va a llegar poco al consultorio, ¿sí? Entonces, esta es otra de las razones por las cuales los quiroprácticos generalmente no sabemos diagnosticar, ¿sí? Entonces, es muy importante que sepamos diagnosticar. Y así como es este libro tan voluminoso, casi no contiene nada de fundamentos ni de principios de nosología. Te voy a enseñar un segundo texto, ¿ok? Este segundo texto que ya se publicó hace ya varios años, hace más de 10 años, es de examen físico, ¿sí? Es la guía Mosby para el examen físico. Está en inglés, bueno, también lo he estado estudiando, y es un examen físico general, ¿sí? Vamos a decir lo que haría el médico general, ¿sí? Es un examen por aparatos y sistemas, ¿ok? Entonces aquí te checa problemas severos, problemas estructurales, patología estructural, patología estructural, patología estructural, patología estructural, patología estructural, patología estructural, ¿sí? Patología estructural y más patología estructural. Y todo el libro, el 97% de su información te habla de patología estructural. Y si analizamos lo que habla del sistema nervioso central, cómo se explora el sistema nervioso, ¿ok? Aquí, otra vez, patología estructural, ¿sí? Y más patología estructural. Por ejemplo, marcha espástica por hemiparesis, marcha espástica por displegia, marcha parkinsoniana, ataxia cerebelosa, etcétera. ¿Sabes cuántas veces te va a llegar eso al consultorio? Muy raras veces, ¿sí? Eso pudiera llegar a un consultorio neurológico, ¿ok? Pero a un consultorio quiropráctico difícilmente te va a llegar, ¿ok? Entonces todo radica en patología estructural, ¿sí? Aquí puedes ver problemas estructurales severos, y de medicina funcional casi nadie habla. Entonces requerimos de una quiropráctica que sea funcional. Ahora entiendes por qué la mayoría de quiroprácticos no sabe diagnosticar. Por eso es muy importante el diagnóstico en quiropráctica, es muy importante, ¿sí? Ahora, ya dijimos varios factores. Uno, que aquí está la ciencia básica y acá está la mal llamada filosofía de los Palmer, que no hay forma de unirlas. Y el segundo es que se abunda en patología estructural y lo que más llega a tu consultorio quiropráctico es patología funcional.
Entonces, dentro de esa muy mala filosofía de los Palmer, se dice, a lo largo de la profesión, se ha dicho una y otra vez que el quiropráctico no diagnostica ni aplica tratamiento, sino que tan solo analiza y corrige manualmente la subluxación vertebral. Se ha dicho que el quiropráctico, su función solamente es buscar, identificar, corregir manualmente la subluxación vertebral y dejarla sola, ¿no? Es una frase de Andrew Taylor Still, dice fix it, como dice find it, fix it y déjala sola, ¿no? And let it alone, decía Andrew Taylor Still, el fundador de la osteopatía. Pero décadas después, Clarence Gonstead dijo, encuentra la subluxación, corrígela y déjala ser por sí sola, ¿no? Entonces, se dice que nosotros solamente vamos a buscar, identificar y corregir la subluxación vertebral. Esa es la filosofía que más mal le ha hecho a la profesión quiropráctica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de subluxación, ya estamos emitiendo un diagnóstico. Y cuando hablamos de ajuste, ya estamos aplicando un tratamiento, una terapia. Cuando hablamos de subluxación vertebral, estamos hablando de una entidad nosológica. ¿Ok? Y cuando hablamos de manipulación o ajuste quiropráctico, estamos forzosamente hablando de una terapia manual, manipulativa, como le quieras llamar, correctiva. Estamos corrigiendo, estamos llevando a cabo una quiroortosis. Orthos en griego es corrección, quiromano, quiroortosis. Estamos corrigiendo manualmente una entidad nosológica. Entonces ahí hay una contradicción en términos, ¿sí? Por eso este argumento ha resultado ser sumamente nocivo para los pacientes. ¿Por qué? Porque como el quiropráctico no debe diagnosticar, hay un ejército mundial de personas que van con los quiroprácticos en el país que quieras. ¿Y qué sucede? Que nunca fueron diagnosticados sus problemas, nunca fueron identificados, nunca fueron resueltos manualmente, ¿sí? Y una multiplicidad de problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la así llamada subluxación vertebral nunca aparece sola flotando en el aire, siempre aparece en círculos concéntricos, aparece ramificada, aparece en traslapes, en cadenas lineales, aparece concatenada como eslabonada, aparece en algoritmos de compensación simétrica, que el quiropráctico en ningún lugar del planeta sabe identificar, ¿sí? Y aparece en ciertos estereotipos posturales y en ciertos estereotipos neuromusculoesqueléticos que el quiropráctico no sabe identificar. Por eso es muy importante que realmente sepamos nosología. Y sí diagnosticamos, los quiroprácticos sí diagnosticamos, porque si el paciente te llega con una lumbalgia y le mandas a sacar una radiografía y ahí aparece un síndrome de Bertolotti grado 2, tú le dices, señor, usted tiene un síndrome de Bertolotti grado 2. ¿Eso qué es? Que su vértebra está pegada con la vértebra del sacro, está pegada con la quinta lumbar, etcétera, etcétera. Le explicas, ¿sí? En términos entendibles. Pero ya le diste un diagnóstico. Si tú le dices, es que usted tiene una disminución del espacio intersomático entre L5 y S1, eso significa que, mire, este espacio en vez de estar así, se encuentra disminuido porque ya el colchoncito, el disco que amortigua el golpe, es como una almohadita, en vez de estar del tamaño normal, ya está como aplastado. Cuando tú le explicas eso al paciente, ya le estás emitiendo un diagnóstico, ¿sí? Si tú le dices al paciente, usted tiene pronación excesiva de los arcos de los pies, estás emitiendo un diagnóstico. Si tú le dices al paciente, es que está usted toda chueca y necesita que alineación, balanceo, hojalatería, pintura, pulido y encerado, le estás emitiendo un diagnóstico, aunque sea en términos coloquiales, le estás emitiendo un diagnóstico, ¿sí? Entonces,
Cuando decimos que un paciente tiene un complejo de subluxación vertebral, o que está subluxada o subluxado, o desprogramado de la columna, que tiene vértebras con fijación, bloqueo, disminución de movimiento, o que está chueca y desalineada la persona, estamos emitiendo un diagnóstico presuntivo, porque estamos describiendo y etiquetando una entidad nosológica, es decir, una desviación de la normalidad. Entonces los quiroprácticos sí diagnosticamos, ¿sí? Quítate eso de la cabeza, esa mal llamada filosofía de los Palmer, que se enseña como catecismo religioso en muchas universidades todavía en los Estados Unidos, y que te dicen que los quiroprácticos no diagnosticamos. Eso déjalo al siglo anterior, hace un siglo, déjaselo a los Palmer. Hoy en día estamos viviendo una realidad totalmente distinta, ¿sí? Y aún los Palmer también diagnosticaban. Si ves los escritos de B.J. Palmer, el libro Subluxation Specific, Adjustment Specific y otros libros escritos por B.J. Palmer, mencionan muchos diagnósticos clínicos. Entonces no me vengan con que los quiroprácticos no diagnosticamos, ¿sí? Los quiroprácticos damos tratamiento. La palabra quiropráctica significa lo mismo que cirugía. Cirugía, quiro, mano, ergon, trabajo a mano. Quiropráctica, quiro, mano, practos, practicado a mano. Trabajado a mano, practicado a mano, es lo mismo, ¿sí? La quirortosis, ¿sí?, es una corrección manual, como ya mencioné. Por ende, tal y como el cirujano está aplicando un tratamiento con sus manos, el quiropráctico está llevando a cabo una cirugía con sus manos, un tratamiento con sus manos. Durante muchos siglos, los tratados de cirugía médicos eran tratados donde describían técnicas de manipulación, de reducción de fracturas, de reducción de dislocaciones, de reducción o acomodo de luxaciones y de subluxaciones reales, de huesos realmente fuera de lugar, ¿sí? Entonces, estamos suministrando un tratamiento. Y luego te dicen, no, es que los quiroprácticos solamente analizamos, pero realmente analizamos. Todo análisis conduce forzosamente y por inferencia lógica a una síntesis. Y al llegar a esta síntesis tendremos que obtener forzosamente un diagnóstico y una etiqueta diagnóstica. No, es que el quiropráctico solamente analiza. Pues todo análisis va acompañado de una síntesis. ¿Qué es un análisis? Es descomponer un sistema en sus partes constitutivas, y que representa una síntesis es volver a armar todo. El análisis es desarmar el rompecabezas y dejar las piezas sueltas, y la síntesis es volver a reunir el rompecabezas. No hay análisis sin síntesis y no hay síntesis sin análisis. Esto se llama círculo hermenéutico. Para comprender el todo es preciso estudiar las partes, y para entender las partes es preciso estudiar el todo, ¿sí? Entender las partes es tarea del análisis, y entender el todo es tarea de la síntesis. No podemos nada más llevar a cabo análisis. Es imposible desde el punto de vista de inferencia lógica. Entonces, ¿tan solo analizamos los quiroprácticos? Cuidado, cuidado. Aquí está el círculo hermenéutico, ¿sí? O quiasmo hermenéutico. No solo analizamos, sino también emitimos juicios sintéticos de síntesis. Es decir, realizamos síntesis. Vemos las partes a la luz del todo y el todo a la luz de las partes. Utilizamos el método deductivo y el inductivo. El deductivo es como un embudo de lo general a lo particular, y el inductivo es al revés, de lo particular a lo general, ¿sí? Por eso empezamos con la visita inicial del paciente, historia clínica, examen clínico, exploración del todo el aparato locomotor, examen de la marcha, examen de postura, examen de columna y pelvis, ¿sí? Examen de arcos de pie, examen de longitud de piernas, y así nos vamos como embudo, ¿sí?, hasta llegar a la intervención manual que vamos a aplicar, ¿ok? Ese es el método deductivo. Y el método inductivo va al revés. Ok, aquí tengo un problema
específico, puntual, pero cómo se relaciona con lo demás. ¿Ok? Ya analicé de lo general a lo particular, ahora tengo que ver de lo particular a lo general. ¿Sí? Entonces, el método deductivo es propio de la filosofía. El método inductivo es propio de la ciencia. Entonces, tienes que hacerla de filósofo y a la vez de científico. Tienes que hacerla de hermeneuta, de intérprete y a la vez de científico. Las dos cosas las tienes que llevar a cabo. No nada más un supuesto análisis. ¿Sí? Si tan solo realizamos un análisis, estamos percibiendo una realidad fragmentada y aplicando una epistemología reduccionista. ¿Qué es reduccionista? Que nada más estamos viendo listings de vértebras, de segmentos móviles, estamos viendo partes constitutivas y no estamos viendo el sistema compuesto por subsistemas. ¿Ok? Cuando llegamos a uno o más juicios sintéticos, llegamos a obtener un diagnóstico. ¿Qué significa la palabra diagnóstico? Bueno, te lo voy a decir en la siguiente cápsula, no te la pierdas porque por eso es importante que sepamos realmente diagnosticar los quiroprácticos, ¿vale? No te pierdas la siguiente cápsula.